11 del Evangelio de Lucas. Lucas 11, versículo 27 al 32, vamos a leer. Vamos con el tema del valor de la fe, ¿verdad? Lucas 11, capítulo 11, versículo 27 en adelante. ¿Lo tenemos todo? Amén. ¿Sí? Leamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo que está con nosotros en esta hora. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Bien. Vamos a hablar sobre el tema del valor de la fe, ¿verdad? A manera de introducción, quiero decirles de que la fe, aunque quizás pudiéramos conceptualizarla según Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, o la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, perdón. Ese es el concepto que la Biblia nos entrega y está lleno de gran sabiduría. Pero el hecho del valor de la fe va más allá de lo que nosotros muchas veces pudiéramos conceptualizar. La fe es el elemento o el camino que Dios constituyó para la salvación del ser humano. Cuando Dios decidió o armó el plan en la eternidad de la salvación del ser humano, Dios vio los diferentes caminos que se podían seguir para la salvación. Y entre esos caminos está la obediencia, está el cumplimiento de palabras, leyes, está las buenas acciones, que es otro camino que está casi estandarizado dentro de la ley, pero no es igual que la ley. Y el Señor pone a nuestra disposición el camino de la fe, que es el único camino que realmente lleva a la salvación. Es decir, Dios preveyó ciertas cosas en la eternidad que nosotros no podríamos lograr alcanzar si no era solamente por medio de la fe. Fíjense que cuando uno examina esto del valor de la fe, uno se da cuenta, hermanos, que Dios escogió el medio más fácil y a la vez más difícil para alcanzar la salvación. Difícil para nosotros, no difícil para aquel que tiene verdadera fe. No difícil para el Dios de la fe. ¿Por qué? Porque el camino de la fe en realidad es el camino que Dios puso para que nosotros pudiésemos alcanzar verdaderamente la salvación con toda facilidad. Porque la cuestión de la fe es solamente creer. Es solamente el hecho que creamos. Entonces, la fe, aunque a nuestros ojos carece muchas veces de cierto valor, delante de Dios tiene un gran valor. Porque la fe es la manera en la cual Dios otorga vida eterna. Dios determina la fe por diferentes razones.
Una de ellas es la incapacidad humana para hacer el bien. Es decir, que Dios preveyó que el hombre cuando pecara en el jardín del Edén iba a ser incapaz de hacer lo bueno. Que el hombre iba a quedar esclavo del pecado y de la maldad y no iba a poder hacer lo bueno. Por eso el camino de la salvación que algunos escogen por medio de la ley, dice Pablo que se torna maldición para ellos. Porque aquel que cumple una parte de la ley, pero no cumple otra, es igual de condenado como aquel que no cumpliese toda la ley. Entonces, el estándar de Dios para la salvación es tan alto que ningún otro camino puede llegar a cumplirlo, sino solamente por el camino de la fe. Y el camino de la fe se presenta muy fácil en su primera instancia. Y vamos a recordar aquel pasaje de Romanos que dice que si confesares con tu boca que el Señor es el Salvador y que el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Se acuerda, verdad? Capítulo 10 de Romanos. Y uno diría, qué fácil. Solo es de hacer la oración y ya. En ese aspecto se ve fácil. En esa parte se ve fácil. Pero ya, cuando se trata de creerlo con el corazón, ya no es tan fácil. Sobre todo para al ser humano adulto. Para el niño es fácil, fíjense. Recuerdan que el Señor dijo que el reino de los cielos es para los niños, ¿verdad? Amén. Y que quien no se hiciere como uno de estos pequeños, dijo, como un niño, no entrará al reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Amén. Y eso es interesante porque allí nos da la analogía de qué es la fe y cuál es el valor que Dios le ha otorgado a la fe. Porque la fe es eso, ser como ese niño que cree a la palabra de alguien. Yo ponía hace un ratito un ejemplo y yo decía, si uno de padre le dice a un niño, hijo, te voy a construir una nave para que vayas a la luna, el niño lo cree. ¿Sí o no? Lo cree porque es un niño. Amén. Y porque él dice, no, mi papá no me va a mentir. Pero nosotros muchas veces, como adultos, si alguien nos dijera, te voy a construir una nave para que vayas al cielo, no lo creemos, ¿verdad? No lo creemos, ¿verdad? Y el problema es que juzgamos la palabra de Dios desde ese mismo ángulo. Como que la palabra de Dios fuera palabra de hombre. Y ese es el problema del ser humano. Que en su corazón, en el hombre ya hay incredulidad. Y esa incredulidad para creerle a la palabra de Dios hace que nosotros veamos relativa a la fe. Por eso el Señor Jesús dijo que aquel que pidiere algo al Padre sin dudar, dijo, lo recibirá, dice. Oiga eso. ¿Alguna vez le ha orado al Señor dudando? ¿Ah? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez hemos hecho esa oración de pedirle algo a Dios, pero dudamos que nos lo vaya a dar. Eso, fíjense, es incredulidad. Eso es incredulidad. Entonces, Dios dotó a la fe de un valor tan grande que es capaz de traerle la salvación a aquel que tiene fe. Otra cosa interesante, y es que la fe no es de uno, hermano. O sea, eso que uno dice, yo tengo fe, o mi fe, no es cierta. No es cierta. Es decir, Efesios dice de esta manera, que por fe somos salvos, dice. Amén. Y esto no de vosotros, dice, porque es don de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que aún Dios nos da el don de la fe para poder creer. Porque el hombre a lo que le llama fe es a poner su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. El hombre pone su confianza en el hombre pone su confianza en la religión, el hombre pone su confianza o su fe
en la madera, en el hierro o en una enseñanza. Pero la verdadera fe de la que la Biblia habla es la fe puesta en el Hijo de Dios y en su palabra. Fíjense que es interesante lo que aquí nos narra el pasaje. Comienza que una mujer levanta la voz de entre la multitud que estaba alrededor y le grita al maestro diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, le dice. A eso es lo que encontramos allá en el versículo 27, ¿verdad? Que ahí dice que mientras él decía estas cosas. ¿Qué cosas? Es interesante eso. Si ustedes leen desde el inicio del capítulo, se van a dar cuenta de que el Señor viene haciendo milagros y viene hablando cosas del mundo espiritual. Hasta que echa fuera un endemoniado por ahí, y vienen los fariseos, los que se oponían al Señor, y algunos de los que le rodeaban, dicen: por Belzebú, por el poder de Belzebú, es decir, Satanás, echa fuera a los demonios. Y el Señor les empieza a hablar de lo del mundo de los espíritus, del mundo de Satanás. Y Él les empieza a decir: si yo echo fuera a los demonios por Satanás, entonces el reino de Satanás está dividido. Y un reino o una casa dividida contra sí mismo no puede mantenerse, sino que será destruida. Y empieza a decirles, porque aquí cuando se echa fuera un demonio, este espíritu, dice el Señor, anda por lugares secos y luego vuelve de donde salió y encuentra la casa ordenada y limpia. Entonces, aquella gente cuando oye semejantes palabras, yo creo que a esta gente le pasaba lo que les pasó a aquellos alguaciles del templo, ¿verdad? Que los mandaron a que fueran a traer preso al maestro, y cuando regresaron vinieron y les dijeron a los fariseos: nunca hemos oído hablar a alguien como este hombre. O sea, venían maravillados de lo que oían, de las cosas que el Señor hablaba. Entonces, aquí al Señor estar hablando de estas cosas, esta mujer muestra el estar también maravillada al oír esas palabras. Y por eso dice: bendito o bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. En otras palabras estaba diciendo: bienaventurada tu madre, bienaventurada la mujer que te trajo y te alimentó. Porque estaban viendo que Él les traía algo que era diferente a todos los otros maestros. Algo que revelaba la verdad de Dios, que hablaba. Miren, nosotros lo vemos muy sencillo cuando lo leemos, porque en alguna manera, de algún grado, tenemos conocimiento de esto. Pero yo le digo, si fuera esta la primera vez que escucháramos esas palabras, si fuera esta la primera vez que oímos semejantes afirmaciones, nos quedáramos maravillados. ¿Se acuerda usted cuándo fue la primera vez que leyó la Biblia? ¿Ah? La primerita vez que usted nunca había leído nada de la Biblia, y fue la primera vez que usted leyó algo de la Biblia, no se quedó maravillado, no le dejó un sabor de algo maravilloso que había ahí, que al leer esas historias, el poder de Dios. Mire, yo me acuerdo que a mí lo que me despertó el interés de la Escritura fue ver esas películas que pasan en Semana Santa, porque me dijeron: eso es lo que dice la Biblia. Y yo veía el mar abriéndose, ¿verdad?, echando fuera demonios el Señor, y yo decía: ¿de verdad eso dice la Biblia? Y eso me despertó el interés. Ahora, cuando yo leía todas esas cosas, y aún hoy, hay cosas que uno lee en la Escritura que lo dejan maravillado, hermanos. Entonces yo creo que a esta mujer le pasó eso. Se maravilló y dejó salir de su ser una expresión de alegría, una expresión de gozo, como cuando la gente grita: ¡viva fulano de tal! o ¡viva Mengano!
esa expresión de alegría, de gozo por aquella persona. Pero oiga la respuesta del Señor. Oiga lo que el Señor le dice. Y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo veo y oigo de aquellos que quieren poner a María como corredentora, ¿verdad? Así dicen ellos. María es corredentora con Jesús, dice. O sea, cuando dicen corredentora es compañera, fue parte para la redención del humano, y por eso María merece la misma posición que el Señor Jesús, dicen ellos. Pero oiga lo que el maestro le dice a esta afirmación de esta mujer. Ella está diciendo, bienaventurada aquella que te trajo, aquella que te amamantó. Pero viene el maestro y le dice, no, antes que ella. Son más bienaventurados los que oyen la palabra. Y el término que ahí leemos, la guardan, también se traduce que la atesoran en el corazón y la ponen en práctica. En otras palabras, el Señor está diciendo que son más bienaventurados los que escuchan la palabra y la viven, más que su madre, más que aquella que le dio de amamantar. Oiga eso. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que si hablamos que nosotros somos los que oímos su palabra y la guardamos, somos más bienaventurados que María. Por eso, yo siempre les digo, cuando me vienen diciendo esas cosas, ¿verdad?, que María, la Madre de Dios y todo eso, yo le digo, pero mire, qué extraño que la Biblia no habla nada de ella. Después del nacimiento y los evangelios ya no habla de ella. Ni siquiera cuando Juan en el Apocalipsis mira al Señor en el trono, no dice que vio a María parada a la par de Jesús o sentada a la par de Jesús o al otro extremo del Padre. No, ni siquiera la menciona en el cielo. No. Eso nos dice algo de parte del Señor. Sobre todo si creemos que el Espíritu Santo es el inspirador de la Escritura. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que es más importante ser creyente que haber tenido el privilegio de ser parte de la familia del Señor Jesús. Por eso usted va a notar algo, y si a usted le gusta leer la Biblia y estudiar la Biblia, va a notar algo, que cuando Santiago, el hermano del Maestro, que es uno de los hijos de María, escribe su carta llamada por su nombre Santiago, o Jacobo, que es el nombre que le da en los evangelios, él no dice que tenga privilegios por haber sido hermano del Señor. Y es más, él se pone con el nombre de discípulo, dice. Fíjese, él no se cree alguien superior a los demás. Él dice ser un discípulo como todos los demás. Porque ellos comprenden que tener privilegios de la familia de Dios no le lleva a tener una posición más arriba que la de los creyentes. Alguien una vez me preguntó, bueno, y entonces después de Jesús, ¿quiénes están? Y yo le respondí de esta manera, según la Biblia. En el cielo la jerarquía después del Señor Jesús está los creyentes. Ni siquiera están los querubines que están ante la presencia de Dios, fíjense. Estamos los creyentes, porque a nosotros se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los querubines no son hijos de Dios. Son seres creados para guardar la santidad de Dios. Pero nosotros no estamos para guardar la santidad de Dios. Nosotros estamos para compartir la santidad de Dios. Porque el mismo Señor dice, sed santos como yo soy santo. Y eso es interesante. Entonces, el Señor eso es lo que está diciendo ahí. Que tenemos más bienaventuranza, somos más felices nosotros, creyendo y guardando su palabra, que el haber sido parte de la familia del Maestro.
Oiga eso. Así que no crea mucho, ay, que yo hubiera querido vivir en los tiempos del Señor para haber sido su vecino, para haberle conocido y habernos hecho amigos. No, no hay mayor privilegio que ser un creyente, que ser un hijo de Dios. Por eso se ha dicho muchas veces que la posición más alta que un hombre puede alcanzar es la de llegar a ser parte de la familia de Cristo, ser un creyente. Fíjese, aparte de eso, ahí nos está diciendo el gran privilegio que es el tener fe, hermano. Porque el oír la palabra y hacerla, eso quiere fe. Eso quiere fe. Y ese es el valor que Dios le ha dotado a la fe. Que tiene un valor tan incalculable, hermano, que puede obrar la salvación en la vida de una persona. Dios la ha dotado de eso. Por eso usted va a ver que el Señor dice, si tuvieres fe como el granito de una mostaza, le dirás a este monte, muévete de aquí, plántate en medio de la mar y Él lo hará. La fe tiene un gran poder. Es eso de creerle a Dios cuando Él ha dado una palabra, hermano. Es creer a esta Biblia. Por eso los cristianos, hermano, no podemos creer a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Un cristiano que no vive apegado a la palabra de Dios, no vive como un verdadero cristiano. Solo alguien que viva apegado a la Biblia puede ser verdaderamente un cristiano. Fíjense, leamos unos textos. Vayamos a Habacuc capítulo 2, verso 4, que nos hablan un poquito más de la fe. Habacuc, ¿saben dónde está Habacuc, verdad? ¿Ah? Casi de los últimos profetas. Capítulo 2, verso 4. Oigan lo que dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oiga eso. La fe trae vida, hermano. La fe vivifica. Habacuc 2:4. Cuando una persona tiene fe, hermano, vive por esa fe. Y no estoy hablando de fe de tener una religión. Estoy hablando cuando Dios te ha dado una palabra y la crees. Eso me recuerda a aquel hombre, ¿verdad?, que estaba en el templo, Zacarías, y que dice la Escritura que el Espíritu Santo le había dicho a Zacarías que él no moriría hasta el día en que viera la salvación de Israel. Es decir, cuando viera al que había nacido para salvar a Israel. Y ustedes han leído, ¿verdad?, ese pasaje del principio de Mateo o de Marcos, que él había creído, Zacarías. Él mismo le dice que ahora él puede morir en paz porque ha visto la salvación de Israel. Imagínense, ese hombre por la fe vivió. ¿Hasta dónde vivió? Como lo hizo Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Que el Señor solamente le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y te guiaré a la tierra que yo daré a tu descendencia. Y no murió en esa fe. Pero oiga, es una fe que está basada en la palabra de Dios. Entonces la fe tiene ese valor. Yo le voy a decir a dónde se radica mi fe. Mi fe se radica en la palabra de Dios. En que Él me ha dicho que yo no he de partir hasta que cumpla la misión por la cual me ha enviado acá. Oiga eso. Y eso a mí me da esperanza y me da seguridad. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál seguridad? De que yo no he de morir hasta que yo haya cumplido la misión de Dios. Ahí es donde radica mi fe.
Mi fe radica en eso, en su palabra, en lo que Él me ha dicho. Allí se cumple la escritura, que el justo por la fe vivirá. Leamos otro. Mateo 9:22. Mateo capítulo 9:22. Dice ahí: pero Jesús volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Está hablando de aquella mujer que padecía del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y tocó el manto del Señor, porque dice que ella decía: si tocare solo el borde de su manto, seré sana. Seré sana. Otra vez, ¿dónde estaba radicada la fe? En el Señor Jesús. Y recibió. Y Él le dice: no solamente fue salva, sino que fue sana también. Porque recuerde que la intención de ella era alcanzar su sanidad. Pero el maestro le dice ahí: tu fe te ha salvado. Oiga eso. O sea, la fe puede sanar, da vida, pero también puede salvar. Leamos otro texto, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice ahí: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el Evangelio es por fe. ¿Y qué es el Evangelio? Es la buena nueva de salvación. Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y me ha dado el perdón y salvación o vida eterna. ¿Y qué garantía me da usted para yo creer eso? La Biblia dice que es por fe. Fíjate, es interesante meditar uno en la fe, fíjense. Porque uno se da cuenta que la fe es algo tan poderoso, pero a la vez es algo tan peligroso para aquellos que no saben en qué radica la fe. Porque le digo, la gente dice que tiene fe. Toda la gente dice tener fe. Mire, yo tengo fe en que con esta medicina me voy a curar. No, yo tengo fe en mi religión, dice. No, mire, yo tengo fe, dice, de que Dios me va a ayudar, dice la gente. Y toda la gente dice tener fe, pero su fe radica muchas veces en el aire, hermano. Muchas veces en el aire. Yo me acuerdo la primera vez que tuve la práctica de la fe. Fue cuando tuve mi accidente y los médicos me habían diagnosticado que yo iba a necesitar una prótesis en mi cadera. Entonces, pero a mí me vino esa fe en el corazón de que al Dios al cual yo había creído era poderoso para sanarme y que yo no iba a necesitar de ninguna operación ni ninguna prótesis. Entonces me planté en esa fe y yo le dije al doctor: no, porque yo sé que Dios me va a curar. Yo sé que yo no voy a necesitar ser... Bueno, y el médico hasta se enojó conmigo, pues, porque me dijo: sos un necio, me dijo así. A los 2 años te voy a ver en mi consultorio, me dijo, que vas a venir con un gran dolor y necesitando que te ponga la prótesis. Bueno, yo no le dije nada, yo sabía que había creído en el Señor y el Señor era poderoso para sanar. Eso fue allá en el 2003. ¿No? Estamos 2014 y yo no he ido a consultar médico por dolor. Al contrario, como les he dicho en otras veces, la otra cadera me duele. Y la que supuestamente iba a estar mal, nada me duele. Entonces, ¿pero por qué? Digo yo. Porque en ese momento yo practiqué la fe que Dios había puesto en mí. Pero era una palabra que Dios me había dado de que Él me iba a sanar. Esa es fe, hermano. Cuando uno le cree a Dios contra todo pronóstico. Cuando uno le cree a Dios contra todo obstáculo que el hombre pueda poner. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, tiene ese valor. Pero también la fe tiene un peligro. Y es el peligro cruzar la línea delgada de la fe y pasar a la locura. Porque también está la locura que alguien pudiera decir:
no, mire, yo tengo fe que el Señor me va a hacer que gane la lotería, y va y se gasta todo el dinero en la lotería. Esa ya no es fe, hermano. Ya esa es locura. O como hizo no sé si será cierto, será mentira, algunos lo estaban negando después, que dicen de que un pastor, no sé en qué país, dijo de que Dios le había dicho que él iba a caminar sobre el agua. Y según cuentan, precisamente lo hizo. Y después estaban dando noticias de que se había ahogado. Y ahí es donde uno se queda, ¿verdad? Y ahí qué pasó, ¿verdad? Es ahí, hermano, donde el peligro de que cruzar la línea de la fe se vuelva una locura. Y vayamos más allá de lo que realmente Dios ha dicho. Por eso yo digo, si Dios ha dicho algo, démosle. Vayamos, si Dios lo ha dicho, pero uno tiene que estar 100% convencido que Dios lo ha dicho. Pero si nosotros no estamos seguros que Dios lo ha dicho, mejor no lo hagamos. Mejor no lo hagamos. Porque podríamos estar cruzando la línea de la fe y hacer locura. Y ahí es donde yo digo, la fe, aunque es fe, muchas veces tiene lógica y tiene una base. Y la lógica es la lógica de Dios. Que 1 más 1 es 1. Es la lógica de Dios. Y tiene la base de su palabra. De su palabra. Ahora, veamos otro texto. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Lo encontramos después de 1 y 2 de Corintios. 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí es sencillo lo que dice. Por haber creído en Cristo Jesús, nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios. Es decir, que la fe tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Leamos otro texto. Hebreos 11:6. Famoso ese capítulo porque da el concepto de la fe, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas voy a decirle de ahí. La Biblia da por sentado que nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso. Es decir, que la respuesta de Dios al ateo no es dándole evidencias o señales para que crean. No. La respuesta de Dios para el ateo es que es un necio, ¿sabe? Por eso dice la Biblia que hay más esperanza, dice, del malvado, del impío, que del necio, dice. Porque el necio, por su necedad, no cree en Dios. Pero el impío es impío y sabe que hay un Dios, aunque hace maldad. Y eso usted lo va a ver. Allá afuera hay gente, 11:6. Allá afuera hay gente que es mala. Su corazón es malo. Pero sienten respeto por el Dios Todopoderoso. Aunque su respeto sea no hablar mal de Él, no blasfemar contra Él. Pero tiene ese respeto. Por ejemplo, los muchachos de afuera dicen, dice, con las cosas de Dios no se juega, dice. Y ustedes saben que ellos son personas que no le amagan. Que para hacer algo malo ellos van y lo hacen. Pero cuando se trata de cosas del Señor, ellos muestran más respeto que algunos de nosotros que decimos ser buenas personas. Y note eso. Vea esa cuestión. Ahora, dice la Biblia que no podemos agradarle a Él
si no nos acercamos con fe. Porque en Dios, hermanos, es raro que Él maneje las cosas con señales o dando muestras de su palabra. Casi la mayoría de las cosas que Él hace, las hace por fe. Yo me acuerdo cuando empecé a meditar y a estudiar la Biblia, llegué a un punto en el cual yo me preguntaba esto. Yo decía, bueno, ¿cómo determinar que yo soy salvo? Decía. ¿Cuál es la prueba que yo puedo tener de que yo soy salvo? Que ya soy perdonado de mis pecados. ¿Cómo se siente alguien que ya fue perdonado? Decía yo. Y meditaba en eso. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes eso? Que usted puede decir, bueno, yo digo que soy salva, pero ¿por qué? ¿Qué me confirma a mí que soy salvo? Le voy a decir, en lo que es el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, la Biblia parte primero en que solo es por fe el creer que uno es salvo. Solo es por fe. Es decir, nada te comprueba más que solamente la regeneración o la transformación de vida que has experimentado. Pero también sé de personas que han nacido de nuevo, pero no recuerdan ese experimentar, ese nacer de nuevo. Pero son personas transformadas. Entonces, llega un momento en el cual uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la verdadera evidencia entonces de que una persona es salva o no es salva? Y uno dice, las buenas obras, pero uno va a 1 Corintios y uno encuentra cristianos ahí que vivían con malas obras. Y Pablo dice que eran cristianos, salvos. Bueno, y uno llega, entonces, ¿qué es la evidencia de que una persona es salva? Tal vez usted ha escuchado por ahí predicadores que dicen, mire, en aquel día cuando estemos en el cielo, allá serán las sorpresas. Porque vamos a ver a los que no creíamos que se iban a salvar, allá están salvos. Y a los que creíamos que segurito iban para el cielo, no los vamos a ver ahí. Y eso es cierto, fíjese. Porque hay mucha gente que dice, yo soy salva, y no lo son. Hay mucha gente que pasa en la iglesia, que lee la Biblia, que predica, que ora, que ayuna, que vigila, pero no son salvas, fíjense. Porque su actitud, su vida, aunque practican los elementos religiosos de la fe, su vida no han sabido perdonar a aquellos que les han ofendido. Viven con rencores en su corazón. Odian a alguna persona en secreto. Tienen amargura en su corazón en secreto por alguien. Que andan codiciando mujeres o hombres en secreto. Y parecen cristianos. Entonces, eso es lo que ahí dice. Que nosotros debemos de tener esa fe genuina de creer que Dios nos ha salvado para agradarle al ir ante su presencia. No con miedo, no con temor. Ahora, ese es el privilegio de tener fe, ¿saben? ¿Saben cuál es el dilema de esto? Es de que la mayoría de nosotros creemos que tenemos fe de nosotros mismos, cuando la fe realmente Dios la dio para que podamos ser salvos. Yo me acuerdo, si cuando yo no era creyente, a mí me explicaban cosas de la Biblia, pero yo no las entendía a cabalidad. Entonces yo creía que había una religión verdadera y una religión falsa, ¿vale? Entonces yo buscaba la religión verdadera, pero no me daba cuenta que en realidad no era cuestión de una religión verdadera. Hace poco hablaba con mi esposa de ese elemento en que ella me decía, veíamos una película y aparecía un ministro, porque no era pastor, es un ministro del evangelio ahí, que usa igual que los sacerdotes cuando no andan con la sotana, ¿verdad? No que andan aquí un voladito blanco, ¿verdad? No hay cómo le llaman a eso. Y ella me decía, mira, me dice, pero como que es católico, anda, me dijo. Entonces me dijo, ¿es cristiana la película, sí o no? Yo le digo, sí, es cristiana. Lo que sucede, le digo, es que nosotros aquí solo conocemos la iglesia evangélica.
Entonces nosotros creemos que la iglesia evangélica va a ser salva. Pero yo les quiero decir que la iglesia evangélica no es que vaya a ser salva. Es que dentro de la iglesia evangélica están los salvos. Pero no son todos los evangélicos salvos. En otros continentes, en otros países, está la iglesia, pero no la iglesia evangélica. Pero que no esté la iglesia evangélica no significa que no hayan gente salvas. Porque la salvación no viene por hacerse evangélico. La salvación viene por creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, allá, aunque las personas parecen católicos, en la forma en que visten y en sus iglesias, porque si les hablo aún de la iglesia de Alemania, ustedes se van a escandalizar si les digo que en las iglesias de ellos hay vitrales tipo católicos, donde están las estaciones, donde está Jesucristo crucificado. Y ustedes cuando entrarían, ustedes dirían, esta es una iglesia católica. Pero cuando van, ustedes se dan cuenta que son cristianos más cristianos y nada de católicos, porque no tienen imágenes, no adoran santos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la forma en que hemos sido enseñados en cuanto a la religión, mas no en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, eso es interesante porque la fe nos une a todos, la fe en el Señor. Y ese privilegio de tener fe, aún teniendo esas diferencias, nos dice cuán grande es la fe, que es capaz de unir a muchos pueblos distintos. Ahora, volviendo al texto, versículo 29, el Señor dice ahí la Escritura, y apiñándose las multitudes, es decir, se aconglomeraron las personas, y comenzó él a decirles, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Fíjese, cuando las personas no tienen fe, o no reciben fe, mire, vean lo que vean, no creerán. Yo he oído gente atea que dice, mire, si Dios se apareciera aquí ahorita frente a mis ojos, yo creyera. Yo le digo, no creen. Hay gente que ya muriéndose, Dios la sana y se levantan para seguir siendo incrédulos. Se levantan para seguir siendo los mismos, aunque Dios les ha sanado. ¿No he visto eso? Ese es el engaño, hermanos, de creer que la fe viene por ver señales, ¿saben? Cuando una persona no tiene fe, la fe que necesita para ser salvo, hermano, miren, no importa lo que se haga, no creerá. Por eso el maestro, cuando fue capturado y llevado ante Herodes, que Pilato dijo, bueno, llévenlo a Herodes, porque a él le toca que lo juzgue. Cuando llegó, ¿se acuerdan que Herodes dice que empezó a verlo, porque él deseaba verlo, y le dijo, haz una señal, le dijo, haz un milagro, quiero ver que hagas un milagro. Y dice la Escritura que el Señor se quedó callado y no hizo nada. Entonces Herodes, al ver la actitud del Señor, lo mandó de regreso con Pilato. Y uno se queda, bueno, ¿y por qué el Señor no hizo un milagro? ¿Por qué no hizo una señal? Porque Herodes, hermanos, no tenía fe. Herodes, su intención no era ver un milagro para creer en él, que él era el Cristo. La intención de Herodes era divertirse, era ver algo extraordinario. Así van mucha gente a las iglesias, ¿saben? Cuando oyen que dicen, por aquí están sucediendo milagros, allá va el poco de gente. Y no crea que porque va el poco de gente, toda esa gente se salva. Alguna gente solo va por curiosidad. Otras porque quieren ver algo extraordinario, quieren ver que un muerto se levante, quieren ver que alguien con cáncer se sane, quieren ver que un paralítico se ponga de pie, que un mudo hable. Quieren ver esas cosas extraordinarias, pero no para creer, sino como aquel que va, hermanos, a un show, a ver una obra de teatro, como aquel que va a ver una película, que va porque quiere entretenerse un ratito y ver algo distinto, pero no va con intenciones de creer. No va con sed y hambre de conocer de Dios. Así pasa, hermano. Y por eso le digo,
Dios no está tan interesado en hacer milagros cuando no hay fe. Dios está más interesado en que creamos con sencillez. Y Él lo demostró cuando llamó a Felipe, ¿se acuerdan? Que dice que Felipe estaba debajo de una higuera y llegaron los discípulos y le dijeron, mira, vente, hemos encontrado al Cristo, le dijo, al Mesías. Y dice que cuando él se iba acercando al maestro, él dijo, he aquí, dice, un israelita verdadero, dice, en el cual no hay engaño. Desde que estaba bajo la higuera, ya te conocía, le dijo. Y dice la escritura que dijo Felipe, Señor mío, Dios mío, le dijo, ahora he creído que tú eres el Cristo. Entonces viene el maestro y le dijo, porque te dije que te había visto bajo la higuera, ¿has creído, Felipe? Ahora te digo, le dijo, que verás que ángeles suben y bajan delante de la presencia del Hijo del Hombre. Fíjense, Felipe, ¿qué le bastó para creer en el Señor? Mire, es que es increíble eso, hermano. Cuando uno platica con los creyentes y uno le dice, mire hermana o mire hermano, ¿y usted cómo llegó al Evangelio? Y empiezan algunos, yo he oído infinidad de testimonios. Unos dicen, no, a mí lo que pasó fue que el hermano dijo tal palabra y eso me impactó de tal manera que me puse a llorar y me entregué al Señor. En la iglesia, gente que, porque vino el diácono que lo recibió, le dio la mano y le dio un gran abrazo, un abrazo de amor, que dice que eso lo impactó y eso lo llevó a entregar su vida al Señor Jesucristo. Y yo digo, qué tan sensibles eran sus corazones, qué tanta fe Dios había puesto en ellos para que algo tan pequeño muchas veces los llevara a convertirse al Señor. Mire, yo fui rebelde. Yo para entregarme al Señor fui duro. O sea, yo sabía que el Señor me hablaba, pero yo en mi rebeldía no me quería entregar. Pero cuando el Señor me llamó tan rotundamente, yo no pude más que derretir mi corazón ante su presencia. Yo por eso digo, hermano, que es mejor a veces venir al Señor a la buena. Cuando te habla suavecito, cuando te habla quedito, cuando te habla con amor. Que tenga que soltarte un par de cinchazos para que uno entienda, ¿no? Porque yo sé que es eso, que el Señor te suelte un par de cinchazos. Entonces, nuestra fe, hermano, no debe de basarse en que vamos a ver señales para creer. Yo he aprendido a eso. Si el Señor te dice algo, créelo. Créelo. Pero si el Señor no te ha dicho nada, aunque venga alguien y te diga, dice el Señor que haga esto, no lo haga. Porque uno debe estar seguro. Yo por eso digo, yo creo su palabra. Y yo creo cuando Él me ha dicho algo. Le creo. Porque allí está puesta mi fe. Y esa es mi base. Esa debe ser la de usted. Cuando Dios te ha hablado, sabes que ha sido Dios. Y no hay duda alguna. Entonces ahí la certeza. Puede ser en un sueño. Puede ser que te habló al corazón. Puede ser que te habló de una forma audible. Puede ser que te habló por la palabra. Puede ser que te habló por la predicación. Dios tiene 1000 maneras de hablar. Pero cuando Dios te ha hablado, es certeza de que te ha hablado. Como dijo una vez el hermano Mario en el programa, ¿verdad? Preguntas y respuestas, me parece que se llamaba el programa, en que le llamó a alguien y le dijo, hermano, le dijo, fíjese que oí tal profecía en la iglesia, pero yo no sé si era para mí o no era para mí. Y el hermano Mario le dijo, si usted cree o tiene dudas que no era para usted, no era para usted. Pero si usted tiene la certeza que era para usted, era para usted, le dijo. ¿Así? Igual le digo en la fe, si Dios te ha dicho algo y tienes la certeza que Dios te lo dijo, créelo. Pero si tienes duda que fue Dios, no lo creas. No lo creas, porque cuando Dios habla, hay seguridad de que Dios habla. Por eso Pablo advirtió y dijo,
si aún un ángel descendiera, dijo, del cielo, y dijera algo distinto a este evangelio, dijo, no le creáis, dijo. Sea anatema, sea maldito, dijo él. Oiga, eso es cosa dura, hermano. Ahora, veamos algo. Mateo 12:38, veamos ese texto rápido. 12:38 de Mateo. Leámoslo. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le pidieron: Maestro, haznos un milagro como prueba. Oiga, esto iban buscando señales, pero sus señales no eran para creer. ¿Saben eso? Por eso aquí, aún en el texto que nosotros leemos, Él les dice que la señal que ellos piden no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Él lo dice en otro pasaje, dice que así como él estuvo 3 días en el estómago del pez, así él también habría de estar muerto 3 días y al tercer día iba a resucitar. Esa señal era para los fariseos, ¿saben? Porque los fariseos sabían muy bien que el maestro había muerto, pero había resucitado. ¿Se acuerdan cuando los soldados llegaron y le dijeron que se había movido la roca y un ángel había aparecido y que el Señor ya no estaba en el sepulcro? ¿Se acuerdan? Y dice la Escritura que vinieron ellos y les dijeron: tomen este dinero, no digan nada de lo que nos han dicho y digan de que llegaron los discípulos y se lo robaron. Oigan, ellos mismos estaban aceptando que era realidad la resurrección. ¿Pero creyeron? No. Vieron la señal de Jonás, pero no la creyeron. Entonces, cuando una persona no tiene fe, hermano, les repito, Dios mismo puede descender y ponérsele frente a sus ojos. Y dirá: estaba preparado, era una ilusión, me estoy volviendo loco, dirá. No creerá, hermano. Mire, yo me acuerdo de una resurrección en un estadio, hermano. ¿Sabe qué salieron diciendo la gente? Dijeron que estaba preparado, dijeron. Que el que decía estaba muerto no estaba muerto, sino que lo habían puesto ahí como muerto, pero estaba vivo y era un show. Para los que tienen fe, hermano, les basta una pequeña cosa para creer. Pero para los que no, le digo, el mismo Dios podrá aparecer y no van a creer, hermano. No van a creer. Lea conmigo Lucas, aquí capítulo 11, versículo 16. Dice ahí: otros para tentarle le pedían señal del cielo. Otros, hermano, de los mismos escribas y fariseos. Lea conmigo también 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oiga eso. Hay gente así, hermano, que anda buscando señales, pero no para creer, sino solo por ver, por conocer, pero no para creer en Dios. Por eso le digo, Dios no está tan empecinado en hacer milagros o señales, hermano. Y en caso cuando nosotros le pedimos al Señor: deme una señal para ver si esto se me va a cumplir o si esto va a suceder o no. Allí son casos extraordinarios que tenemos en la Biblia. Que Dios, cuando alguien flaquea en su fe, para acrecentar su fe, da señal. Pero note algo, son para el pueblo de Dios, los que son de fe, no para los que no son de fe, porque le dio señal siempre a los que le habían creído. ¿Se acuerdan el mayor caso que la Biblia nos presenta, que es el de Gedeón? Que le dijo Gedeón: ¿en qué sabré que tú me darás la victoria? Le dijo: te voy a pedir unas señales. He aquí, yo voy a poner un vellón, es decir, un pedazo de lana, y lo voy a dejar en la noche. Y si el vellón está, le dijo, no está empapado y la tierra alrededor está mojada, es porque tú me los vas a entregar en mano. Y pasó, sucedió, ¿se acuerdan?
que sale Gedeón en la mañana y el vellón está seco y toda la tierra está mojada. Había cernido, había caído el helado de la noche sobre toda la tierra, menos sobre el vellón. Y vino Gedeón, probó otra vez y le dijo, bueno, esto pudo haber sido que alguien me cambiara el vellón. Entonces le dijo al Señor, una vez más, si dejo en la noche el vellón y en la mañana siguiente el vellón está mojado, pero todo lo demás está seco, creeré que tú me lo has entregado. Y lo hace y sucede. Y el vellón aparece todo mojado en la mañana. Y todo el resto de la tierra está seca. Pero era un hombre de fe. Igual que Abraham. No para incrédulos, hermano. Oiga eso. Hoy nosotros que hemos creído podemos pedir a Dios una señal en algún asunto en el cual tenemos dudas. Pero no así cuando uno es incrédulo. Ahora, sigamos acá. Entonces, otros mostraron tener mayor fe sin muchas pruebas. Y eso es lo que vemos del versículo 31 al versículo 32. Nos narra dos historias. ¿Cuáles son esas historias? La historia de la reina de Saba o del sur, como dice ahí, y la historia de Jonás y los ninivitas, ¿verdad? ¿Qué hizo creer a la reina de Saba en el Dios de Jacob? Cuando usted vaya a leer allá Primera de Crónicas y Reyes, no. Dice que le llevó a creer a ella cuando oyó la sabiduría de Salomón, dice. Y vio la grandeza con la cual había construido el templo de Dios y la casa del rey. Entonces le dice, veo que no me habían contado ni la mitad de lo que es realmente. Y ahora te digo a ti, bendito tus siervos que te escuchan, y bendito el Dios que te ha puesto por rey sobre su trono. Ella creyó al rey, creyó al Señor, porque vio las cosas que Dios había hecho con él. ¿Saben que eso se sigue repitiendo? A mí es algo que, eso me encanta, que todos los creyentes pudiéramos dar ese testimonio, hermano. Que la gente creyera no por lo que dijéramos, sino por cómo nos vieran a nosotros. Que la gente nos viera a nosotros bendecidos, llenos de vida, llenos de gozo, y la gente pudiera vernos y dijera a la gente, bueno, estos cristianos se ve que Dios está con ellos. Estos cristianos se ve que realmente tienen a Dios con ellos, porque mírenlos cómo están de prosperados, mírenlos qué llenos de gozos están. Miren qué alegría se oye en las casas de ellos. Miren sus hijos cómo crecen y son de sabios. Así quisiera yo que la gente nos viera como creyentes. Ese es el testimonio que yo anhelo que la iglesia diéramos, hermano. No que tuviéramos que predicarles con palabras para que creyeran, sino que nos vieran a nosotros como testimonio y fuéramos nosotros la predicación viva y eficaz para ellos. Eso quisiera yo. Eso es lo que mi corazón anhela. Y eso es lo que yo busco, hermano. Que la gente viera en nosotros como cristianos que realmente hay un gozo inefable. Los ninivitas fueron otra forma en que ellos creyeron. ¿Saben cómo creyeron, verdad? ¿Sí? Mire que no fue una predicación de esperanza, ¿verdad? No fue una predicación de alegría, de gozo, fue una predicación de juicio. ¿Han oído eso también? Yo voy al mercado y oigo gente así, que grita, y hablan de juicio, pero creen. Por eso a mí no me gusta juzgar a predicadores o iglesias, no. Cada quien tiene el don que Dios le ha dado, fíjense. Algunos, como he dicho yo, necesitan que se les sobe, ¿verdad? Y se les hable bonito y les diga, mire, el Señor le ama, créale, recíbalo. Y algo otros no, hermano, algo otros necesitan los garrotazos. Sí, algo otros necesitan que se les diga las cosas en la cara. Así es, hermano. Por eso yo digo, no juzguemos a aquellos que predican así duro, que le gritan a la gente tan fuerte y son como lo hacía Juan, ¿verdad? Que les decía generación de víboras, les decía. Serpientes, culebras. No lo juzguemos.
¿qué sabemos si Dios lo está usando? Porque hay alguno ahí que necesita que le hable así para ser salvo. Yo por hoy cuando veo, paso y veo y digo, oigo que hablan así, yo digo, Dios, usa a ese varón. Si está haciendo tu obra, úsalo. Úsalo. Tú sabes si aquí hay gente de piedra que necesita que les estén dando así. Pero también digo yo, Señor, usa también aquel que habla suave, aquel que explica, aquel que habla con amor, con cariño, que habla con palabras de esperanza, porque también hay gente que necesita que se le hable así. Y Dios tiene el control. Entonces, ahí tenemos eso. Que algunos necesitaron que fuera duro, ¿verdad? Y otros que fueron muy blandos, con poco como Felipe y creyeron. Creo que aquí todos somos creyentes, ¿verdad? Entonces usted sabe qué necesitó usted para creer. Yo ya le dije en mi caso, yo necesité un par de buenos palazos para entender. No porque no creyera, no, porque era burro. Pero el Señor sabe qué es lo que necesita. Y Él no, como dijo un pastor por ahí, Él aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Hay que Él sabe hasta dónde apretarnos para hacernos volver. Ahí nunca nos va a ahorcar, nunca me va a ahorcar. Pero yo le digo, mejor prefiramos que atender a la buena, ¿verdad? Como le decimos a los niños, entienda palabras, hijos, no al garrotazo, ¿verdad? Porque es mejor a las palabras que al garrotazo. Así es con papá que tenemos en los cielos. Y yo le digo, yo he aprendido eso y yo les digo a todo el que pueda, yo le digo, mira, mejor cree a la buena. Créele al Señor a la buena. No esperes el golpe, no esperes la tragedia, no esperes la aflicción. Mejor hacerlo ahorita que está bien, mira, que algo otros tenemos que venir ahí en silla de ruedas, en muletas, otros tenemos que venir ahí todos operados, todos rascados, ahí todos rajados del cuerpo. Mejor venir así enteritos, cuando estamos buenos, para que el Señor se glorifique. Y ese es el valor de la fe. Creerle al Señor por lo que Él dice. Y sabe que eso debemos de hacer nosotros. ¿Creen en la Biblia, hermano? ¿Creen en la Biblia? Amén. Yo creo en la Biblia y por eso vivo por ella. Vivo haciendo lo que ella dice. Y trato de acoplarme más a ella cada día. Ser más como ella dice que debemos de ser. Porque en ella he creído, porque esta es la palabra de Dios. Y por años me lo ha mostrado y me lo sigue mostrando. De que el que vive por ella, vive por su fe. Amén. Amén. Oremos, cerremos los ojos. Padre, que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad, por la oportunidad que nos das, Señor, de meditar en tu santa palabra, Señor.